mismo tiempo. Crímenes de determinadas personas individuales. Ningún político, ni ningún militar o funcionario puede invocar razones de Estado u órdenes recibidas. La responsabilidad personal no se detiene nunca. ¿Saben que yo pude ser engendrado mientras mataban a algún abuelo o abuela suyos en un campo de concentración? En el año 1948 fue condenado a 10 años de prisión, pero al cabo de 2 años salió en libertad. De este tema nunca se habló en la familia, nunca. Yo me crié con él, a solas. Mi madre murió en un bombardeo cuando yo apenas tenía 2 años, así que no la conocí. De mi padre yo no podría decir nada malo. Era un hombre tranquilo, quizá excesivamente tranquilo, tolerante, comprensivo. Muchas veces me decía, pregunta, venga, pregunta lo que quieras saber. Tienes que transmitírselo a tus hijos. Ellos no pueden cometer sus mismos errores. Me hacía responsable del futuro. Mis hijos no debían repetir sus errores. El problema que yo tenía es que yo no sabía cuáles eran verdaderamente sus errores, porque todo lo que me contaba, todas las historias que narraba, era todo tan ambiguo. Eso sí, mi padre no se ocultó nunca, ¿eh? Mi padre siempre habló de asesinos y criminales. Era militar. Era miembro de la SS. Trabajaba en el campo de Auschwitz. Era militar como su padre y como su abuelo. Y él nunca se sintió culpable. Por eso nunca quiso justificarse. Él era una víctima de las circunstancias. Y yo me lo creí. Dieter, mi hijo, un día vino a casa y nos contó a su madre y a mí que se había apuntado en el instituto a un grupo que estudiaba el paradero, el destino de los judíos en nuestra ciudad. Y a mi mujer y a mí eso nos pareció fantástico, que se pudieran estudiar esas cosas en el instituto. Pero una noche la cosa cambió. Un día estábamos cenando y Dieter, muy nervioso, preguntó algo agresivo. ¿Se puede saber qué hizo el abuelo durante la guerra? Yo intenté explicarle lo que sabía por boca de mi padre, pero Dieter se puso muy nervioso y empezó a gritar: ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡El abuelo es un asesino! ¡El abuelo es un asesino! Y mi mujer le dio una hostia. Yo creo que esa noche a mi hijo se le rompió algo por dentro. Y al cabo de unas semanas trajo las cuerdas. Allí estaban, unos viejos documentos. Me los entregó y me dijo: ¿conoces a la familia Cole? Yo le dije que no. No, papá. Pues mira, los Cole, que eran una familia que vivía aquí en esta casa y que fueron deportados al campo de Auschwitz. Y tu queridísimo padre y tu queridísima madre se vinieron a vivir a esta casa después de la deportación. Y entonces me arrancó los documentos de la mano y empezó a leer. Mira, aquí lo pone. Aquí vivía Marta Cole, 3 años, Ann Cole, 6 años, Freddy Cole, 12 años, Harry Cole, 42 años y Susana Cole, 38 años. Fecha de la detención 14 de noviembre de 1941. Fecha de la defunción de la madre y los hijos 10 de enero de 1944. El padre consta como desaparecido, causa de la muerte. ¿De verdad tú no sabías nada de esto, papá? Nada de esto. He leído en algún sitio que hacen falta 3 abrazos diarios para sobrevivir. 6 para mantener la condición de persona. Y 12 para poder crecer. Yo he tenido los justos para sobrevivir. Y creo que mis padres también, si es que los tuvieron. Mis 3 hermanos y yo recibimos una rigurosa educación fascista. Palizas diarias. Si
se te rompía el pantalón. Paliza. Si traías malas notas. Paliza. Si eras insolente con tus padres, paliza. Y por acumulación de pequeñas faltas, te llevabas una paliza también. El ritual era siempre el mismo. Había que ir a por la correa de cuero con la hebilla grande de hierro, tumbarse en el sofá, y comenzaba el espectáculo. Cualquier intento de defensa era inútil. Mi padre fue un fascista hasta el último día de su vida. No importa lo que hizo o dejó de hacer en la guerra. Era horrible cómo pegaba a mis hermanos. Hoy en día aún cierro los ojos y los escucho gritar. Mi madre me agarraba de la mano y me decía: tu padre algún día matará a Eric. Vámonos, vámonos de aquí. Y lo peor fue cuando nos fuimos a vivir solos, a las afueras, sin vecinos, donde nadie supiera lo que estaba haciendo. Y fue un sueño determinante. Mi padre murió de cáncer. Cuando se jubiló, le detectaron un cáncer y murió a los 6 meses. Esos últimos meses me ocupé de él. Hicimos una tregua. Se volvió menos mal, más tolerante, cariñoso. Y yo me dediqué a cuidarlo. Pero mi madre fue terrible. Se las devolvió todas. Era inhumano ver cómo trataba a un moribundo. Y ya no puedo reprimirlo. Durante mucho tiempo he querido justificarlos pensando que no lo tuvieron fácil. Pero mis padres podían haber elegido otro camino, sobre todo cuando acabó la guerra. Eran personas con decisión propia y no lo hicieron. Muchas veces he pensado, ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? No sé. Quizá hubiera hecho lo mismo. Pero ahora ya no puedo cargar con sus decisiones. Lo que no entiendo es por qué tuvieron hijos. Yo he decidido no tenerlo y estoy muy contento de ello. Mis padres pudieron reconciliarse conmigo, pero perdieron la oportunidad. Si mi madre, una sola vez en la vida, una sola vez, mi madre me hubiera dicho: lo siento, lo hicimos lo peor que pudimos hacerlo, no vimos lo que era evidente y ahora yo tendré que cargar con mi parte de culpa. Espero que tú hayas aprendido la historia y te conviertas en una mejor persona que nosotros. Si mi madre una vez en la vida me hubiera dicho eso, que una madre así la tuya. Mi padre fue un médico, un científico y un nacionalsocialista convencido. Cuando acabé el bachillerato, le dije a mi madre que quería estudiar medicina. Ella me pidió que no lo hiciera por nada del mundo. Pero yo le dije que la decisión ya estaba tomada, que yo quería ser un buen médico como mi padre, que no me importaba de que se le acusara. Mi padre estuvo desde el principio con los nacionalsocialistas. Entró a trabajar directamente en la SS como médico.
Y su lema era: el médico cuida, protege y prolonga la vida de las personas. El médico con convicciones nacionalsocialistas hace eso, y si es necesario a costa de la vida de otras personas. Para mi padre, el trabajo era un deber. Su trabajo era ayudar selectivamente, porque la vida de las personas no tiene el valor igual una que otra. Para mi padre el pueblo alemán era un cuerpo, un organismo, y como médico que era, se sentía en la obligación de cuidarlo, de curarlo de males, de protegerlo y de extirpar las infecciones más profundas, con tal de conseguir hacerlo mucho más fuerte de cara a un futuro. Mi padre se sentía parte de la inteligencia del Tercer Reich y era un individualista dentro del movimiento de masas. Del nacionalsocialismo se puede pensar lo que ustedes quieran, pero lo que está claro es que detrás de él hay toda una filosofía. Conceptos como raza, pueblo, higiene racial, espacio vital, área de experimentación, son inequívocos. Sin los médicos, cualquier proyecto de construcción de un nuevo tipo de sociedad está abocada al fracaso. Mi padre me influyó mucho en esto. Cuando comencé la carrera, entré a formar parte de un grupo de estudiantes. Intentábamos recuperar las cosas buenas del pasado y reciclarlas de cara al futuro. Quizá algún día podamos mostrar nuestra inteligencia con orgullo. Entonces los tiempos eran difíciles. Había que evitar la expansión del comunismo, si no ahora seríamos un país del este. Nuestros enemigos no eran solo los soviéticos, los norteamericanos, no. Los comunistas, los judíos y los gitanos también lo eran. Estás delante de uno como tú y de pronto es un enemigo en potencia. Eso no me lo puedo creer o no, pero si me lo creo. Cualquiera es un enemigo, un pueblo, un soldado, una raza. Porque un soldado puede volver a casa tranquilamente y a mi padre se le acusa de criminal. Como mi padre decía, en el fondo los dos hacen lo mismo. Claro, unos con razón y otros sin él. Un soldado y un asesino, los dos matan, pero a uno lo condecoran y a otro lo fusilan. Este profesor de medicina y no había tenido que esconderse durante toda su vida bajo un anonimato absoluto en un laboratorio de mierda. Cuando salíamos a pasear, mi hermana, mi madre, mi padre y yo, mi madre y mi hermana se ponían a cada lado de mi padre. Yo me quedaba aparte, como si no existiera. Mi padre se olvidaba de mi cumpleaños, y si jugaba conmigo, era porque se sentía en la obligación de hacerlo. Yo lo admiraba. Fui un hijo no deseado. En fin, ya habían hecho su planificación familiar, y yo siempre lo defendí. Cuando hablo de mi padre, a veces pienso que hablo de un extraño, pues yo no lo recuerdo físicamente. Mi madre dice que me parezco cada vez más a él, pero todo lo que he oído decir sobre mi padre, se lo he oído decir a otras personas. Mis camaradas y yo no estamos aquí para divertirnos. Ellos sí están conmigo. No dejaremos que nos traten como idiotas como hicieron con nuestros padres. El pueblo necesita médicos. También sabemos matar, si fuera necesario, pero no por diversión, sino por motivos profesionales. Igual que un médico puede salvar la vida de un paciente extirpándole una apendicitis, también puede proteger el cuerpo social, extirpándole accesos más graves. La aniquilación de unos es la base de la supervivencia de otros. Es todo cuestión de contextos morales.